Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos el contacto con Rubén Darío Buitrón para hacer información desde la capital de la República. Hay un tema que debemos analizarlo desde cualquier arista, incluso desde el punto de vista político, social y también de la parte económica, cuando está influyendo lo que es el lenguaje político de las elecciones 2017 en la República del Ecuador. El tema es Lilian Tintori y el derecho de expresión, que tanto se habla de carácter universal, de los derechos humanos de poder expresar cualquier contenido de información en cualquier latitud del planeta por la condición, especificando el tema del Ecuador, la característica de la actual Constitución que da el carácter de la ciudadanía universal, para lo cual vamos a conversar con Rubén Darío Buitrón. Rubén, buenos días. El tema político, claro que es candente en el Ecuador, pero hay una profundidad sobre este tema de Lilian Tintori. Es el derecho de expresión y opinión, más allá del carácter ideológico de las palabras que se puedan ofertar o decir en determinado territorio de América o de América Latina. Rubén, buenos días. Buenos días, Lindo. Buenos días a SR Radio y a todos quienes nos escuchan. Un abrazo desde Quito. Bueno, yo primero quiero recordar, en el caso de Tintori, que hace más de 16 años, 17 años, 18 años exactamente, el señor Guillermo Lasso expulsó también del país a un señor Cordeiro, que era justamente venezolano por coincidencia, quien dijo que ya no son, quien le llamó sucrecito al señor Maguat antes de que se le derrocara. Entonces, ese doble discurso a mí me molesta, porque cuando a ellos les conviene, entonces estamos hablando de falta de libertad de expresión, de que estamos censurando, de que hay censura previa, de que no le dejamos entrar a la señora Tintori, etcétera. Cuando eso ya se hizo hace muchos años, y cuando hay, ustedes que son expertos también en leyes, hay precedentes jurídicos que quedan sentados. Entonces, a mí me parece que si quiere entrar al país una agitadora profesional, como se ha vuelto la señora Tintori, es correcto, en base a la ley, justamente a la ley de movilidad, que la señora no tenga derecho a entrar. No es que no tiene derecho a hablar, claro que tiene derecho a hablar. De hecho, esa misma noche, por coincidencias de la vida, uno dice, como ser humano cualquiera, como ciudadano común, ¿quién tiene el dinero para venirse de Miami a Quito, luego de Quito a Miami, de Miami a Atlanta? Entonces, y hablar en CNN con el periodista que más frontalmente ejerce su oposición al actual gobierno, que es el señor Fernando del Rincón, mexicano, curiosamente, quien nunca habla de su país, donde hay tanta corrupción, empezando por el presidente de la República, donde hay un narcopoder llamado la dictadura perfecta. Entonces, yo creo que hay que analizar eso también. En teoría, podríamos decir que Tintori ha sido de alguna manera censurada, pero en la práctica los hechos demuestran que la señora es una agitadora profesional, y yo creo que lo que ella iba a venir a hacer acá era muy peligroso, porque hay que recordar lo que pasó la noche de la primera vuelta. Es decir, la tensión social se puso en su máximo nivel, y esa tensión social podía derivar incluso en enfrentamientos. Es muy peligroso, por ejemplo, en la segunda vuelta, cuando tanto el un lado como el otro han llamado a concentrarse alrededor del edificio en Quito del Consejo Nacional Electoral. Tenemos que ser responsables con el país, responsables con la paz social, y creo que
si quiere entrar al país alguien que va a agitar las conciencias, que va a estar en todos los medios que apoyan al candidato Lazo, porque ya sabemos que hay medios que lo están apoyando abiertamente. Claro. Y lo digo sin empacho. Por ejemplo, Coavisa, faltando al respeto al sentido común, en las noches cuando dice vamos a hablar de los dos candidatos, de las actividades de los dos candidatos, empieza por Guillermo Lazo y le pone segundo a Lenín Moreno, cuando todos sabemos que Lenín Moreno quedó primero y por consecuencia, por sentido común, habría que ponerle primero al señor Lenín Moreno y segundo al señor Guillermo Lazo. Entonces, todo este contexto nos permite decir que si bien es un derecho universal expresarse, bueno, ella que se exprese desde Miami, desde Atlanta, pero lo mejor sería que se exprese desde Caracas, porque es muy extraño que una esposa que dice amar a su esposo, no me estoy metiendo en la vida personal, sino que ella es una mujer que hace actividad pública, esté paseándose por Estados Unidos, viviendo en Miami, y yendo de país en país donde hay elecciones. O sea, ella festejó con Macri, por ejemplo, cuando Macri ganó las elecciones, como si fuera Argentina. ¿Qué es lo que estaba festejando? ¿El triunfo de quién? ¿Qué es lo que está? ¿Quién le manda a festejar esa clase de triunfos? Se va a Brasil a visitar al presidente Temer, está en Argentina con Macri. Entonces estamos viendo un claro sesgo político neoliberal que ella está promoviendo, y yo creo que eso no es justo que venga y lo haga un extranjero que opine, sí, que opine desde cualquier parte, como en el comercio podemos leerle a Montaner todas las semanas, a Carlos Montaner, que despotrica contra el presidente Correa, y nadie lo ha censurado, nadie le ha dicho usted no puede hablar, él sigue hablando. También el señor Oppenheimer opina desde CNN en contra del gobierno ecuatoriano, en contra del Ecuador, diría yo, porque nos minimiza y nos subestima. Ellos sí pueden hablar con toda libertad. Lo que no pueden venir es hacer acá agitación política, ojo con lo que digo, agitación política, no actividad política, que no es lo mismo. Y entonces ese es mi punto de vista. Yo creo que la señora, si venía a otras cosas y como parte de esas otras cosas se expresaba en algún medio de comunicación, está bien, pero venir directamente solo a hacer una cuestión de agitación en un país que está absolutamente tenso, y eso nadie me va a poder negar, absolutamente tenso, absolutamente preocupado, tanto del un lado como del otro, un país que está partido en dos, lamentablemente. Yo creo que nadie tiene derecho a venir a echar más leña al fuego. Hay una situación, Rubén, y te contextualizo en esa parte, en la parte política principalmente, para después hablar sobre el tema de la expresión y qué es lo que se puede decir en determinados territorios, ya sean de los estados o para hablar de Latinoamérica. El tema político en América Latina que tiene incidencia en estas elecciones 2017 en la República del Ecuador. Todos sabemos que hay dos modelos, un modelo del socialismo del siglo XXI fundamentado en diversas aristas como es Revolución Ciudadana, la Revolución Bolivariana y otras que se han gestado en América Latina, pero principalmente en el Ecuador. La Revolución Ciudadana frente al tema de la oposición, que podríamos parafrasearlo con la vertiente de Occidente. Entonces, Rubén, el tema es duro, es complejo. Es un tema de sobrevivencia política que se está dando y están utilizando las mejores estrategias y también utilizando las mejores herramientas para incidir en el electorado, en este caso del Ecuador, Rubén. Claro, por supuesto. Pero esa incidencia tiene derecho, a esa incidencia tiene derecho tanto el lado de Guillermo Lazo como el lado de Lenín Moreno. Pero todo es, también hay una soberanía, ¿no? Hay una soberanía que debe impedir que vengan personas de afuera con una trayectoria sinuosa políticamente y de imagen a
subvertir más el orden. Yo insisto en eso, o sea, todos tienen derecho a opinar sobre el Ecuador, como nosotros tenemos derecho. Por ejemplo, en este momento podemos decir, a mí me parece, y eso lo digo yo, Rubén Darío Buitrón, y lo digo concretamente y de verdad, que Venezuela tiene un pésimo presidente, que Venezuela tiene un gobierno bastante mediocre, que no es capaz de sacar adelante a uno de los países que mayor producción petrolera tiene en el mundo. Yo puedo decir eso. Sí. Claro. Pero yo tengo derecho a ir a Caracas a reunir a un grupo que vaya y empiece a gritar contra el presidente Maduro. ¿Hasta qué punto tengo derecho a hacer eso? ¿Hasta qué punto tendría yo, Rubén Darío Buitrón, el derecho, primero, a que me inviten, o yo no sé quién le paga a la señora tantos viajes? Si el marido, el esposo está preso desde hace 3 años, ¿quién le paga a la señora Tintori todos esos viajes? ¿Quién le paga toda su apariencia, más de actriz de telenovela venezolana que de activista política? Por eso le manifestaba a Rubén que el tema político es de un andamiaje muy fuerte de carácter internacional. Se están movilizando fuerzas no solamente económicas, sino también políticas, claro, e incluso militares. Entonces, cuando usted habla, ¿quién financia eso? Dejémosle para que las instituciones de investigación lo hagan. Pero hay una circunstancia que sí me gustaría puntualizarle y preguntarle, Rubén, es en el sentido sobre el tema político de lo que está sucediendo. Cuando hablamos de la libre movilidad, usted manifestaba, Rubén Darío, podría ser lo mismo en Venezuela. Depende si en la Constitución de Venezuela está la ciudadanía universal, a la cual se le está facultando y otorgando derechos y obligaciones. Entonces, Rubén, cuando hay ese tipo de normas escritas en un cuerpo como la Constitución del Ecuador, entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con esta movilidad humana y el tema de la expresión, que ya no es tanto de el sitio o el estado, sino que ya se ha contextualizado y se ha gestado en el aspecto universal por la simiente de la tecnología, Rubén? Claro, Lino, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que todos los ciudadanos universales, porque ya no somos ciudadanos de un país, la tecnología, las herramientas de información, lo digital, etcétera, nos han acercado y nos han dicho y nos han hecho, como bien previó McLuhan, una aldea global, ¿no es cierto? Claro. Eso está muy bien. Entonces nosotros tenemos derecho a hablar del Papa, hablar de Maduro, hablar de Macri, hablar de Temer, hablar de Trump. Trump, por ejemplo, también tiene derecho a hablar del Ecuador, tiene derecho a hablar de México. Sí, en eso no hay ninguna discusión y estamos plenamente de acuerdo. En lo que yo no estoy de acuerdo es que venga gente específicamente en un momento tenso, en un momento social y político en el que las cosas están casi como si fueran de cristal, es decir, que un pequeño movimiento las puede romper. Yo no estoy de acuerdo. Un pequeño sonido, claro, hacer lo que quiera con las actividades políticas de un país al cual ella no se pertenece. Ella no se pertenece. Yo creo que a la señora Tintori no le gustaría, Lindo, que yo Rubén Darío Buitrón vaya a Venezuela a hablar mal de su esposo y a decir que está muy bien que esté preso, porque como es de derecha y yo quiero que gobierne la izquierda, entonces está muy bien que esté preso. A mí no me parece que esté bien que esté preso el esposo de Lilian Tintori. Perfecto, lo que dices, tengo derecho a ir a armar grupos o a presentarme en los medios a decir que está muy mal que esté preso el señor López. Rubén, no tengo derecho a ir allá, porque si bien existe la ciudadanía universal como principio y como derecho, también existen leyes específicas en cada país que nos permiten o no nos permiten
ir y decir cosas. O sea, podríamos ir, por ejemplo, a Perú y decir que Toledo y Humala son corruptos por el caso Odebrecht. Odebrecht. Claro. Yo no sé si podríamos ir y decirlo. Entonces, a eso es lo que me refiero. Entonces, son dos cosas. Una es la ciudadanía universal, que nos permite opinar de cualquier tema del mundo, criticar a cualquier líder del mundo, y otro que ya se refiere a las leyes específicas de cada estado, en las que puedo o no puedo ir y mover conciencias, poner más leña al fuego, como vino a poner en primera vuelta esa supuesta ex observadora internacional electoral nacida en Guatemala, y luego se supo que ella nunca había tenido ninguna representación oficial de la OEA o de la ONU como observadora internacional de elecciones. Claro, hay una situación, Rubén, que tú la puntualizas y quiero que la profundices en ese sentido. Cuando hablamos de la ciudadanía universal y también hablamos del respeto de cada... Usted hablaba de la aldea, y cada aldea tienen pequeñas comarcas, pequeños pueblos, barrios, que se manejan y se gobiernan de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno de estas nacionalidades, si cabe el término para contextualizar lo que está usted puntualizando. Entonces, la ciudadanía universal en el aspecto general, en lo específico, que cada uno de esos ciudadanos universales respete la idiosincrasia, costumbres y saberes nativos de esa comarca, de esa pequeña población, para poder entender lo que sería el aspecto de expresión de opinión. Porque hay una situación también, Rubén, la tecnología prácticamente tumba el aspecto de soberanía en el aspecto de expresión y opinión. Por eso mismo estoy diciendo que hay dos circunstancias que debemos analizar. Uno, que es la ciudadanía universal, que incluso está consagrada en nuestra constitución, a partir de la constituyente de Montecristi, y otra, las leyes específicas que permiten que un estado, un estado, tenga leyes que pueden ser diferentes a las de otro estado. En el caso de Tintori, ni siquiera es que se le expulsó del país, no. Hay una especificidad legal que le permite al Estado decir, esa persona puede o no puede entrar al país de acuerdo con nuestras leyes, ¿no es cierto? Claro. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay tantas restricciones, y Estados Unidos sí se permite enviar a todos los ciudadanos a cualquier país sin que ni siquiera se le pida la visa. Ahí no hay ni siquiera, que es otro principio universal, como tú muy bien sabes, Lyndon, que es la reciprocidad diplomática, ¿no es cierto? Entonces, a un ecuatoriano, por ejemplo, le resulta muy difícil conseguir una visa a Estados Unidos, mientras a un ciudadano norteamericano le resulta absolutamente fácil conseguir una visa para el Ecuador. Al Ecuador. Claro. Entonces, el momento que la ciudadanía universal sea mucho más concreta, por ejemplo, que haya una visa universal, que yo pueda ir este momento a Washington con un cartel a gritar frente en la Casa Blanca, en el parque que existe frente a la Casa Blanca, a gritar contra Trump, y que tenga la libertad de gritar contra Trump, y luego guardo el cartel y me regreso a Quito, en ese momento estarán cambiando las cosas. Cuando sea posible que haya una visa universal, cuando la libertad de expresión realmente sea universal y sea posible que todos podamos ir a expresarnos en los países donde queremos expresarnos. Claro, hay una situación... Eso no está sucediendo, no existe esa posibilidad todavía. Yo entiendo que algún día sí la habrá, porque cada vez las fronteras se van borrando, pero mientras tanto, cuando tú conoces que hay una persona específica que podría venir a alterar más
política que es muy grave, que está a punto de romperse, porque de un lado y del otro se ha tensado la cuerda tan fuerte que está a punto de romperse, y eso no podemos negar. Claro, pero Rubén, hay una situación, y puntualicémosla en ese sentido, ya en la parte comunicativa, la parte política, la estamos intentando desglosar de acuerdo a las visiones suyas y personal también. Eso les toca también a los representantes y autoridades nacionales descifrar todo ese aparataje político existente en el Ecuador. Pero hay una situación, el tema de la comunicación. Se hablaba de la soberanía y usted también lo puntualizaba, y eso prácticamente se está borrando con el nivel tecnológico existente en los actuales momentos. ¿Y por qué le digo ello, Rubén? Hubiese sido más óptimo se permita dar las declaraciones en territorio nacional a la señora Lilian Tintori, lo que usted manifestaba, una activista profesional y agitadora profesional de sus palabras, frente a lo que se produjo en Miami, porque en el momento que descendía del avión prácticamente dio una conferencia de prensa y resulta que el detonante a lo mejor fue más explosivo que hubiese dado en territorio ecuatoriano, Rubén. Allí me gustaría una claridad en ese sentido. Eso mismo demuestra que hubo un plan preconcebido para que ella viniera. Y yo tengo que admitir que es un golpe mediático efectivo de las fuerzas que le acompañan al candidato Lasso. Es decir, ahí se pensó muy bien de parte de ellos que la venida de Tintori de cualquier manera iba a ser noticia de primera plana en todos los periódicos y medios que apoyan a Lasso, porque así resultó. Y fue noticia global. Es muy extraño que tenga tal convocatoria de medios, es muy extraño que su primera declaración sea a una camarógrafa venezolana que la acompaña por todas partes. Es decir, entonces, ¿cuál fue el plan de los asesores de Lasso? Si viene y entra, ella va a hacer noticia porque va a hablar contra lo que se llama el socialismo del siglo XXI, o contra los países, contra los gobiernos que están predicando el socialismo. Y si no entra, también es una noticia, porque es una noticia mundial, porque ella va a demostrar que hay intolerancia dentro de los gobiernos que practican el socialismo del siglo XXI. Muy bien pensado. Yo aplaudo a los asesores de Lasso en ese sentido, porque es una jugada mediática muy bien pensada. Para los estudiantes, Rubén, para los estudiantes de comunicación. Es parte de la guerra sucia que aquí mismo, Lyndon, en este mismo espacio, hemos rechazado en días anteriores, porque hay que jugar limpio. Yo creo que en la medida en que se sigan introduciendo ese tipo de elementos, lo que se está afectando es a esta frágil democracia que es la ecuatoriana, y se le está debilitando aún más. ¿Qué tal si el gobierno trae también a otro agitador profesional? No se me ocurre en este momento algún nombre. Yo también lo rechazaría. No estoy tomando una posición ideológica ni política. Yo también lo rechazaría porque sé y temo que mi país sea convulsionado por este tipo de personas que vienen exclusiva y específicamente a movernos más el tablero, como si fuera un fenómeno geológico o telúrico, a producir un temblor, un terremoto político que no debemos permitir. Claro. En ningún lado. Si ayer fue Tintori y mañana es alguien del otro lado, de la otra candidatura, yo también voy a rechazar ese tipo de maquinaciones, ese tipo de argucias y de tácticas, porque me parece que los ecuatorianos en este momento tenemos que reflexionar, y no estamos teniendo tiempo de reflexionar, porque aparece un escándalo, aparece otro escándalo, aparece una denuncia, aparece otra denuncia. Por favor, que nos dejen reflexionar. Incluso yo les diría a los candidatos y a los medios locales, claro, que permitan, que dejen que el ciudadano
pueda reflexionar acerca de su voto. Muy bien, Rubén. Elecciones decisivas para el futuro del Ecuador y por tanto lo que competiría, lo que correspondería a los medios es educar políticamente a la población, mostrando qué es lo que realmente representa Lenín Moreno, qué es lo que representa realmente Guillermo Lasso. Claro, muy bien, Rubén, lo que usted manifestaba, y yo le preguntaba en ese sentido de la activista política Lilian Tintori y el tema de lo que es la comunicación y la soberanía sobre esa contextualización que lo hemos venido desarrollando, y además de ello los niveles tecnológicos. La tecnología está jugando un papel fundamental en estas campañas ideológicas en América Latina y principalmente en el Ecuador, y usted manifestaba de la activista venezolana. Ayer escuchaba yo en radio pública el lenguaje de una contextualización política, y creo sin error alguno la entrevistada era una ciudadana española. Y en las redes sociales, porque allí se permite uno también contextualizar alguna información con todos los niveles de seguridad y también de ir equilibrando lo que sería la contextualización. Se habla de un ciudadano chileno que también activa las redes sociales en el Ecuador. Entonces, cuando yo le preguntaba y le consultaba a Rubén, este tema político en el Ecuador no es únicamente nacional, sino que es una estructura internacional que se está librando en los actuales momentos. El mismo presidente Correa manifestó: la guerra de Stalingrado, la batalla de Stalingrado se va a librar en América Latina, no con fusiles, pero sí en el aspecto de la tecnología para conducir la libertad de expresión. Porque ahora la libertad de expresión, como usted decía, Rubén, yo puedo opinar de lo que hace el señor Vladimir Putin sobre el tema global, y la comunicación con esta tecnología me permite incidir en esa expresión de opinión que ya se convierte en un derecho fundamental de la humanidad, más allá de la consagración de la Carta del Derecho del Hombre, Rubén. Claro, así es. Por ejemplo, mira, está viniendo al país, y de hecho hasta la entrada es gratuita, entonces ya podemos ir pensando quién le está financiando. Esta guatemalteca Gloria Álvarez, que ya sabemos lo que opina. Ella está auspiciada por la Cámara de Comercio de Quito y por la Cámara de Empresarios de Guayaquil. Es obvio lo que va a decir, es obvio a favor de quién va a hablar, y ella no tiene ninguna limitación para entrar al país. De hecho ya está aquí, ya está dando declaraciones, y esta noche va a dar una conferencia tanto en Quito como en Guayaquil, hoy en Quito y mañana en Guayaquil. Entonces, por eso estamos hablando de una cosa, es que alguien venga con argumentos teóricos e ideológicos de cualquier tipo y de cualquier lado y de cualquier color a opinar sobre nuestra realidad. Y otra es que vengas a encender, a agitar a la población, lo cual a mí me parece demasiado peligroso. Claro. Por eso insisto, de acuerdo, una cosa de acuerdo, muy bien en eso. Es que yo vaya con un cartel y le insulte a Trump, y otra es que vaya yo a Washington y me reúna con gente del Partido Demócrata y ellos me cuenten cuál es la situación que se está viendo ahora, o vaya a México y que los mexicanos me digan: mira, el problema del muro que va a levantar Trump y de las actuales medidas, por ejemplo, eso que es tan inhumano y tan cruel que no tiene ni siquiera adjetivos para decirlo, es tan inhumano y tan cruel que si se pasan una familia, por ejemplo, le separan a los padres de los niños y les deportan a unos o les deportan a otros. Claro. Entonces, claro, con esa estrategia del miedo y del terror, nadie va a pasar a Estados Unidos, lo cual a mí me parece al final que está muy bien. México ha encontrado, no me estoy cambiando de tema porque es el mismo, México ha encontrado una válvula de escape a la pobreza y a la incapacidad del partido gobernante, que le dicen la dictadura perfecta porque ya gobierna más de 70, 80 años, con apenas dos paréntesis de dos partidos que no son el PRI, pero el resto ha gobernado el PRI,
hace la dictadura perfecta, ayudada de los medios de comunicación como Televisa y también de quienes hacen la narcopolítica. Entonces yo sí tengo derecho a ir a México, a ir a Estados Unidos, a ir a donde sea, a ir a Londres y que me cuenten que el Brexit les va a hacer daño, que ellos no estaban de acuerdo en separarse de la Unión Europea, etcétera. Podemos poner 100 ejemplos, ¿no es cierto? Claro. Pero una cosa es ir y fundamentar por qué yo no estoy de acuerdo con el neoliberalismo del siglo XXI, o por qué yo no estoy de acuerdo con el socialismo del siglo XXI, con argumentos, sin violencia, sin incitar a la gente a que salga a las calles. Hay que recordar que cuando el señor López entró a la cárcel se debió a que agitó tanto a la gente que la gente salió, hubo enfrentamientos entre los dos sectores, tanto de izquierda como de derecha, y murieron 28 personas. ¿Eso es lo que queremos para el Ecuador? No queremos eso para el Ecuador. Entonces, que vengan intelectuales, que vengan teóricos, que vengan cientistas, que vengan politólogos, que vengan sociólogos de uno y otro lado, que vengan. De hecho, estoy demostrando que, por ejemplo, Gloria Álvarez, que ya sabemos que defenderá al candidato Lazo con todo su derecho, ella va a dar hoy y mañana unas conferencias en Quito y Guayaquil. Así es diferente. Sí, Rubén, muchísimas gracias. Y simplemente te dejo con una reflexión para analizarlo en las próximas jornadas de prensa radial. Es el tema en este mare magnum que estamos viviendo los ecuatorianos, y principalmente tú como catedrático de formación de mucha juventud en el aspecto de comunicación, en este momento nos hace reflexionar que es necesario también ir ya estudiando qué modelos comunicativos son los que deben de existir en estados como el Ecuador y poblaciones como la provincia de Loja, donde la carencia de la cultura política es muy fuerte, se la siente, y cuál va a ser el deber de los medios de comunicación y de los formatos periodísticos de aquí en adelante. Y esa contextualización en este mare magnum, Rubén, yo creo que estamos sacando buen aprendizaje para decir, hay que cambiar los modelos periodísticos de información y a lo mejor de reportaje y toda la parrilla existente en los medios de comunicación. A lo mejor, vamos a decir, no queremos mucho entretenimiento, sino más cultura informativa y política para decirle al ciudadano cómo es el nivel de formación que debe existir para poder disuadir o simplemente separar del bien y del mal de la política. Rubén. Así es, mi querido Lino, preocupados de lo que pasa con el fútbol y preocupados de los escándalos que se estructuran y se arman a propósito para distraernos, ni los medios ni la educación están cumpliendo su deber. No estamos, pongámonos nosotros también en el grupo, no estamos cumpliendo nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber como medios y como periodistas? Poner sobre la mesa para las audiencias, para los ciudadanos, para la sociedad. Mire, esto le ofrece el neoliberalismo del siglo XXI, esto le ofrece el socialismo del siglo XXI. Usted, ciudadano, con estas herramientas, luego de reflexionarlas profundamente con la ayuda nuestra, que ese debería ser nuestro papel, usted elige. Y lo que elija está bien. Y si elige que nos gobierne el neoliberalismo del siglo XXI, está bien, lo vamos a respetar. Si elige que nos gobierne o nos siga gobernando el socialismo del siglo XXI, también tenemos que respetarlo. Pero cuando ni educación formal, me refiero a colegios, me refiero a universidades, ni los medios de comunicación, me refiero tanto a las empresas mediáticas como a nosotros los periodistas, estamos contribuyendo a que el ciudadano común tenga las herramientas de reflexión para tomar decisiones por sí mismo, sin obligarle, ni persuadirle, ni empujarle a que haga una cosa ni la otra. Yo creo que mientras eso no suceda, nosotros también, Lyndon, y usted lo dice muy bien, somos en parte responsables de un voto equivocado y por lo tanto
de un futuro incierto para el Ecuador. Perfectamente, Rubén, muchísimas gracias y le comunico algo importante. Nos estaban siguiendo en 3 países de Europa, en Estados Unidos también nos estaban siguiendo y en otras latitudes, creo que estaban de Sudamérica también nos estaban siguiendo esta conversación. Entonces la expresión ya se convirtió en universal. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Lindo. Un abrazo para Pablo y un abrazo para todos. Gracias, seguimos informando. Este fue el comentario de Rubén Darío Buitrón a través de Prensa Radial. Seguimos con más información.